Buen día, mi nombre es Juan Manuel Borjón, soy coordinador de la licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas de la Ibero, ahora también Comercio Internacional. Y hoy iniciamos este podcast llamado Economía 101 aquí en Ibero Radio. Sí, este es nuestro primer capítulo y nuestro tema de hoy tiene que ver con el impacto que pueden llegar a tener los aranceles que el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, quiere imponer a nuestro país a partir del 1 de marzo. ¿Por qué este tema? Porque necesitamos conocer cuáles pueden llegar precisamente a ser las repercusiones que estos aranceles tengan en la economía de nuestro país. Y para saber más de este asunto, tenemos con nosotros al doctor Víctor Axel Amarillas Urbina, quien es coordinador de la carrera de la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Además es profesor de asignatura de nuestra universidad en nuestro programa de Comercio Exterior Internacional y otras carreras del área de negocios. Bienvenido, Axel, aquí a este primer capítulo de Economía 101. Sí, gracias por estar en este primer capítulo. Y bueno, vamos a poner un contexto, ¿no?, de lo que es este tema de los aranceles. El 20 de enero pasado, como ya sabemos, asumió el señor Trump por segunda ocasión la presidencia del país más grande, del país económicamente hablando más grande del planeta, que son los Estados Unidos. Y ese mismo día firmó varios, ¿cómo le llama?, órdenes ejecutivas, que viene siendo para nosotros un tipo de decreto, ¿no?, por equipararlo. Exacto. Uno de los temas centrales de la política del señor Trump es la relación con los principales socios comerciales de Estados Unidos. Obviamente México, que somos el principal socio comercial, en 2024 sí lo fuimos, Canadá, segundo lugar, y China, ¿verdad? Entonces, el señor Trump dice que quiere imponer aranceles del 25% a México y a Canadá y del 10% a China. Obviamente tenemos que ver que los aranceles pues es una especie de impuesto a las importaciones que llegan hacia Estados Unidos, y él lo que quiere pues es de alguna manera proteger su economía, ¿no? Ya este fin de semana pasado, el fin de semana largo que tuvimos aquí en México, después de conversar con la presidenta Claudia Sheinbaum, se fijó un plazo de todo el mes de febrero para que México pueda, tener ciertas acciones y frenar de alguna manera la entrada en vigor de estos aranceles. Principalmente son dos temas fundamentales que puso el señor Trump sobre la mesa, que son migración y el combate al narcotráfico, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ese es otro tema. Axel, ya con este antecedente, con este contexto que estamos dando sobre lo que vienen siendo los aranceles, si nos puedes explicar, por favor, ¿qué puede llegar a suceder con la economía mexicana si es que realmente el 1 de marzo entran en vigor estos aranceles a nuestras exportaciones? Bueno, Juanma, yo creo que ahora sí que como lo podemos imaginar, pues no sería, digamos, algo muy agradable, ¿no? Exacto. Ahí vale la pena, como que analizar primero, pues esta parte, ¿no? Como tú decías, un arancel finalmente, pues viene siendo imponer un impuesto, digamos, a la entrada, ¿no? En este caso de productos mexicanos a la economía norteamericana, donde de entrada, teóricamente, pues no debería de ser posible porque estamos, adentro de un tratado de libre comercio entre los, Estados Unidos, México y Canadá. Obviamente sería algo violatorio del Tratado de Libre Comercio, que eso llevaría a un panel de discusión y posteriormente a sanciones adentro del mismo Tratado de Libre Comercio. Pero dejando como que eso de lado, ¿no? Ahí en la mesa, hay que mencionar que, bueno, finalmente, ¿cuál sería el impacto? Bueno, el impacto básicamente es para las empresas mexicanas que, digamos, tienen una vocación exportadora hacia el mercado norteamericano. Así es, que no son menos. No, que de hecho, si revisamos las estadísticas de exportación mexicanas, pues básicamente el 80% de nuestras exportaciones terminan en Estados Unidos, ¿no? Entonces, básicamente cualquier empresa exportadora en México sí o sí termina en el mercado norteamericano, ¿no? Ahora, ¿cuál es, digamos, el problema? El problema es que el producto mexicano que se va a la economía norteamericana llega, pues obviamente con un precio, ¿no?, que está en función, pues, del
costo del producto, de la logística para poderlo llevar a este mercado. Obviamente paga, digamos, los impuestos que le corresponden, digamos, en el lugar donde se venda, etcétera, etcétera. Pero ahora, al tener un arancel, pues básicamente de un día para otro va a ser 25% más caro, ¿no? Así es. Entonces, por poner un número fácil, vamos a suponer que el producto, digamos, imaginario, el que ustedes quieran, cuesta en la economía norteamericana ahorita $100, pues de un día para otro va a pasar a costar $125, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que ese producto, simplemente por ese arancel, pues va a empezar a perder competitividad en el mercado norteamericano. Muy ¿sí? bien. Y ¿qué es probable que suceda? Pues como cualquier incremento de precio en cualquier economía, pues básicamente estamos hablando de que su demanda pues va a disminuir, ¿no? Así es. El producto básicamente se va a encarecer pues un 25%, probablemente no le deje margen, digamos, a seguir compitiendo en el mismo segmento en el que estaba. Y de cierta manera va a necesitar de otras formas, por ejemplo, de poder mantenerse, para poder mantenerse competitivo en el mercado, ¿no? Podemos pensar a lo mejor, pues no sé, una reducción en los costos de producción, una reducción en la cadena logística, bueno, en los costos de la cadena logística, o inclusive de plano, pues retirarse del mercado, ¿no? Entonces, los impactos que nosotros como economía mexicana tendríamos de este arancel, pues básicamente sería que muchas empresas exportadoras van a tener que o encontrar la manera de reducir el costo de producción, los costos logísticos, o encontrar alguna forma de ser competitivos aún con este arancel, o de plano pues cerrar o dejar de fabricar ese producto para el mercado norteamericano y enfocarse a otros mercados, ¿no? Okay. Acabas de poner acabas de mencionar dos cosas importantes. Una de ellas me la preguntaban el otro día en el seno familiar, es, bueno, ¿qué pasa si hay una devaluación del peso? Porque pues obviamente al entrar en vigor los aranceles, los mercados de divisas tienen cierto movimiento, cierta volatilidad, y entonces tendríamos una devaluación. ¿Qué porcentaje o qué tan grande? Pues no lo sabemos, pero bueno, ya lo vimos de hecho la semana, el fin de semana, únicamente con el puro anuncio, el peso se fue de 20.40 que estaba cotizando a 21.21, si no me acuerdo. Sí, casi un peso. Casi un peso, 80 centavos. Entonces, si llegara a ver una devaluación del peso, ¿sería benéfico o no sería benéfico para la economía nacional? ¿En qué sentido? Bueno, ahí un punto relevante es que de cierta manera sí hay que recordar que el mercado financiero en general, el tipo de cambio en particular, pues reacciona muy fácilmente, digamos, a esta información que teóricamente el mercado no está dando por sentado que suceda, ¿no? De hecho, pues obviamente lo vimos el fin de semana, cuando una vez que se da el anuncio de que sí se van a imponer, pues básicamente el tipo de cambio se empieza a deslizar, ¿no? Casi un peso. Y también hay que recordar que venimos de un camino ya largo recorrido. En junio del año pasado estábamos básicamente en 16.50, ahorita ya andamos en los 20.50, ya llevamos 4 pesos de depreciación desde mediados del año pasado hasta ahorita. Y bueno, ahí hay que mencionar que de cierta manera se da una especie de compensación. Obviamente, en el momento en el que venga este anuncio, o bueno, vamos a suponer que en marzo sí se da, ¿no? En este caso, un nuevo anuncio de imposición de aranceles, pues de entrada el tipo de cambio nuevamente va a volver a reaccionar. ¿Por qué? Por lo que estamos mencionando. Básicamente la actividad económica mexicana de exportación hacia Estados Unidos va a empezar a batallar mucho para acomodar sus productos, y por ende el crecimiento económico de México, que por sí ahorita con el último indicador que tenemos de cierre de 2024 ya es complicado, pues empieza a hablar que todavía podría ser peor el escenario económico para México en 2025. Eso origina que, bueno, básicamente inversiones en pesos a lo mejor no sean buena idea, hay que abandonar los pesos, y eso es lo que genera la depreciación, ¿no? Ahora, un punto relevante que sí deberíamos de mencionar ahí es que el hecho de que el peso se deprecie, irónicamente va a hacer a las exportaciones mexicanas más competitivas, ¿no? Así es. Porque al norteamericano le va a costar menos trabajo juntar la misma cantidad de pesos, porque
peso se depreció, ¿no? Entonces, ahí habría como una especie de feedback, si lo queremos mencionar. Okay. Entre más se deprecia el peso, digamos que menos efectivos son los aranceles, ¿no? En este caso de Donald Trump, porque las exportaciones mexicanas serían relativamente más baratas puestas en el mercado norteamericano, ¿no? Es algo que muchas veces no vemos, ¿verdad? Que la gente tiene miedo cuando se habla de una devaluación. Pero en realidad una devaluación le ayuda mucho a las exportaciones de los países que exportan, pues, principalmente, porque sus costos se abaratan con respecto al país al cual van sus exportaciones. Y ok, muy bien, bueno, pues ese era uno de los temas relevantes. Pero adicionalmente al efecto que pudiera llegar a tener en nosotros o en nuestra economía, estos aranceles que quiere imponer el señor Trump, pues también a ellos les va a repercutir en algo. Sí. Algún costo debe correr. ¿Sí? En economía siempre decimos que hay un costo de oportunidad, ¿verdad? Claro. Los que llevan clase de economía, los que han llevado alguna clase de economía saben de qué se trata. Cuando compras algo, renuncias a otra cosa. Sí. Cuando decides ir por un camino, renuncias a ir por otro. En este caso, el señor Trump dice, vamos con los aranceles. ¿Cuál va a ser la repercusión para los estadounidenses? El que el señor Trump se monte en su macho y diga, voy con los aranceles a México y a Canadá. Ahí, bueno, digamos, yo pensaría que hay 3 repercusiones muy obvias. Vámonos como por partes. La primera, que es la más fácil de visualizar, pues es que el hecho de que va a haber incremento en precios de productos mexicanos en el mercado norteamericano y bueno, y canadienses, ¿no? Ya hablando de que probablemente sean los dos, finalmente te va a hablar de que sí o sí se va a traducir en un problema inflacionario en la economía norteamericana. Muy bien. ¿Por qué? Porque es muy difícil que aun y cuando el producto sea 25% más caro, hay muchos bienes que se van a seguir consumiendo y se va a tener que absorber ese mayor costo porque va a ser muy difícil encontrar un sustituto encontrar una manera de cambiar, ¿no? El patrón de consumo, en este caso del norteamericano, ¿no? Okay, por poner el ejemplo más básico, pues ya estamos a una nada del Super Bowl, ¿no? O sea, van a seguir consumiendo guacamole aunque se los vendas 100% más caro, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que sí o sí se va a traducir en inflación. Perdón, para quienes no sepan, el guacamole, bueno, la NFL hizo una investigación sobre cuál era la botana más consumida durante el fin de semana del Super Bowl y fue el guacamole con nachos, ¿no? Exacto. Entonces, para poner en contexto. Perdón. No, y bueno, ese es, por ejemplo, ahora sí que un impacto directo que tendría la economía norteamericana es si apenas están, digamos, así como nosotros, saliendo del problema de la inflación que tuvimos después de la crisis relacionada con el COVID-19, pues ahora viene esta parte de probablemente esta política arancelaria pues termine generando o agravando nuevamente el problema de la inflación, ¿no? Ahora, la segunda parte, como ya lo vimos, básicamente tanto México como Canadá pues están ahora sí que en disposición de imponer una sanción similar, simétrica, en espejo, para lo que en este caso pudiera llegar a ser la política arancelaria de Estados Unidos. ¿Eso qué implica? Bueno, pues viene el impacto a la inversa, ¿no? México no habló mucho básicamente de cuánto porcentaje, qué productos, etcétera, etcétera. Canadá sí lo hizo, Canadá sí hablaba de 25% a todas las exportaciones, a todos los bienes norteamericanas. México no habló de un porcentaje, pero vamos a suponer que sea espejo, pues nos sucedería exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, hay muchos bienes que son muy, digamos, necesarios para la economía mexicana, que sí o sí se tendría que absorber el costo, digamos, de pagar un 25% más caro, extra, ¿no? Y ahora viene pues a la afectación directa al consumidor. O sea, por poner un bien ahí que bueno, podría ser muy discutible, pero básicamente la gasolina que consumimos es obviamente importada de Texas, ¿no? Entonces ahí entraría un arancel de alguna manera, ya la pagaríamos de por sí, ya es cara la gasolina que consumimos en México, pues todavía sería más cara. Bueno, el maíz, importamos maíz. El maíz con el que se hace la maseca, por ejemplo.
¿no? Es un insumo que no podemos sustituir y que sí o sí lo vamos a tener que seguir importando aún y cuando nos cueste más caro. Así es. Y pues ahí es donde ya empiezas a visualizar pues los impactos directos a los consumidores mexicanos, ¿no? Finalmente van a gastar más en alimentos o en bienes necesarios, y eso por mencionar, digamos, a lo mejor productos muy obvios, pero ahí, por ejemplo, es muy probable que, por ejemplo, entre productos o bienes de capital, ¿no? Que a lo mejor para la inversión puedan de repente encarecerse. Y está la parte de que muchos de los productos que se hacen en México en general se producen con insumos norteamericanos y luego que después se regresan hacia Estados Unidos ya como un bien final. Y pues finalmente ahora sí que todo ese entramado de te cobran aranceles para venir para acá y luego me cobras aranceles para regresarme para allá, pues finalmente va a encarecer muchísimo los productos. Claro. Y bueno, ya ahora sí la tercera parte, ¿no? Que había pensado, pues es lo que comenté en un principio, ¿no? Que es las afectaciones que habría dentro del TEMEC, ¿no? Finalmente, Estados Unidos, Canadá y México pues tienen firmado un tratado de libre comercio que, digamos, ahora sí, Juan, que ahí a lo mejor tú eres más experto que yo, ¿no? Pero finalmente se trata de que podamos enviar y recibir mercancías entre estas tres economías, pues de una manera más simple y sencilla, ¿no? Claro, libre. Donde no existan aranceles, no exista cobro de impuestos, no exista, digamos, trámites que lo vuelvan complicado, ¿no? Así es. O sea, básicamente que sea fácil llevar mis productos hacia allá y traerme productos desde allá, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que obviamente dentro de un tratado de libre comercio, pues está en este caso una cláusula que te prohíbe que pongas aranceles arbitrariamente a este proceso, porque finalmente es la esencia del tratado de libre comercio, ¿no? O bueno, de un tratado de libre comercio. Entonces, una vez que Estados Unidos pusiera o llegara a poner un arancel a las importaciones mexicanas y de Canadá, pues finalmente se tendría que interponer una queja por una violación del TEMEC y finalmente debería determinar en lo que se conoce como un panel de controversia. Por ejemplo, recientemente el año pasado salió esta resolución respecto al maíz transgénico, ¿no? Que perdió México. Así es. Y ¿qué sucede? Que pues que creo que no sé si el día de hoy o ayer precisamente ya se emitieron los decretos en el Diario Oficial de la Federación para eliminar la prohibición a la importación de maíz transgénico. ¿Por qué? Porque México pues perdió el panel, ¿no? Claro. Entonces tendría que suceder algo similar bajo la lógica de que todavía estamos todos conscientes de que queremos mantener el TEMEC, ¿no? Exacto. Que ese es ya el riesgo más, digamos, grave, pues sería que finalmente esto termine por, digamos, disolver el TEMEC y ahí yo entraría ya más en reservas, porque finalmente el TEMEC existe bajo la lógica de que la integración económica de América del Norte puede llegar a ser un contrapeso, por ejemplo, para una economía creciente como la China, o en su momento para lo que fue la economía de la Unión Europea, ¿no? Entonces, digamos que nos podemos ir hasta allá, pero al menos podemos decir que eso pudiera llegar a pasar. No veo como que realmente lleguemos hasta allá, pero sí es algo que pudiera llegar a suceder. Bueno, y ahorita que hablas precisamente de China y la Unión Europea, y bueno, al ser Norteamérica todavía el bloque comercial económico más grande que existe en el planeta, pues obviamente las afectaciones que puede llegar a tener esta imposición de aranceles a las tres economías que conforman el TEMEC, pues de alguna manera va a tener alguna repercusión también a nivel internacional. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Juan, ahí yo creo que la parte más grave, pues finalmente es como, si acaso, bueno, a nivel global, el máximo exponente de una integración económica, y más allá de la económica, ¿no? Inclusive social, etcétera, etcétera, pues es la Unión Europea, ¿no? Han tenido problemas en algún momento, por ejemplo, como fue el caso de Grecia, ¿no? Sí, claro. Que finalmente entre todos tenían que, ahora sí que echarle la mano. Echarle la mano, porque si no, pues no, todos se hundían, ¿no? Sí. Entonces, ahí se discutió mucho que por qué todos, que a lo mejor había sido
siendo hasta cierto punto irresponsabilidad del gobierno griego, que por qué todos lo tenían que ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero sin embargo sobrevivió. Sí, Angela Merkel se metió en una bronca muy grande con ese tema, pero salió avante. Salió avante. Ahora, aquí el punto es, han pasado los años, ya vimos, por ejemplo, lo que fue el Brexit, de cierta manera, pues, corresponde, pues, a una especie de política nacionalista, ¿no? De Inglaterra, del Reino Unido. Que es un poco lo que trae el señor Trump ahorita. Exacto. A lo que yo voy para como hacer como este contexto es que finalmente el hecho de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al ser una economía tan, que ha estado en el proceso de integración, de un proceso de integración tan fuerte y que lo lleva a ser como a lo mejor la siguiente región económica que pueda brincar a vincularse más allá de lo comercial, sino lo económico, lo social, etcétera, etcétera, pues finalmente es ahora sí que una piedra en el camino, ¿no? Para ese proceso que teóricamente deberíamos de seguir, al menos visualizando que el ejemplo de la Unión Europea pues ha salido relativamente bien, ¿no? En los últimos 20, 30 años. No hay otra región económica que pueda llegar a ese nivel pues ahora sí que de integración, ¿sí? Más que la de América del Norte. Y finalmente eso no sucede, pues ahora sí que va a ser como ese experimento que nunca sucedió, ¿no? O sea, no vas a saber si realmente servía o no servía, porque finalmente nunca llegaste a ese momento de hacer el experimento. Entonces yo creo que ahora sí que lo que nos dejaría sería como probablemente quedarnos en el camino de poder haber llegado a algo que podría haber sido muy bueno para los tres países y pues realmente nunca llegamos ni siquiera a tocar la puerta. ¿Y tú crees que eso de alguna manera pueda afectarle a la Unión Europea? O sea, que los europeos de repente volteen y digan, oigan, ellos no se pudieron poner de acuerdo y es la economía más grande del mundo, ¿no? Sí. ¿Qué nos espera a nosotros? Sí. ¿Crees que pudiera afectar también a los europeos en esa parte? Yo creo que sí, inclusive pues en general a cualquier otra experiencia en alguna otra parte del mundo que estuviera buscando algo similar, pues básicamente esto es como, digamos, un ejemplo de que no necesariamente funciona o que no necesariamente se puede llevar a cabo. Japón se ha acercado a China. Sí, algo impensable hace 30 años, ¿no? Sí, exacto. Y ahí básicamente nos dejaría pues ahora sí que una conclusión, ¿no? De que a lo mejor estos bloques de integración económica no necesariamente son la respuesta, ¿no? O al menos diría que no sería, digamos, un aspecto positivo para esa política, ¿no? Pero definitivamente, digamos, yo ahorita no visualizo que suceda algo así. Yo pienso un poquito en lo que tú mencionabas en un principio, ¿no? Finalmente, aquí hay dos realidades, una la mexicana, otra la norteamericana, ¿no? La realidad mexicana es que el 80% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Así es. Y pues piénsenlo como un negocio, si el 100% de tus ventas, el 80% se lo vendes a una sola persona, pues básicamente esa persona tiene el potencial de decidir sobre lo que tú hagas, ¿no? Y la segunda, pues la realidad norteamericana. Si finalmente por términos políticos, por términos sociales, por términos económicos, están, digamos, no sé si requiriendo o exigiendo, ¿no? la colaboración con ciertos temas, pues finalmente ellos están en el derecho también de exigir, y si de cierta manera saben que tienen el poder económico para poderlo exigir, pues es un hecho que lo van a ejercer, ¿no? Claro. Al menos van a ejercer ahora sí que la presión para que suceda lo que ellos están buscando. Okay. Fíjate que ahorita esto que comentas, y sí lo escuché por ahí en una mesa de debate también a nivel nacional, precisamente, y eso es lo que yo siempre he pensado, ¿no? Que más bien es una carta, es como decir, tengo el poder de hacerlo y lo quiero hacer si tú no haces esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Sí. Creo que para allá va. Ok, bueno, podemos resumir entonces que bueno, la imposición de aranceles puede resultar una medida contraria a los intereses o a los beneficios que pudiera llegar a tener, ¿verdad? Y el consumidor final sería el más afectado, según lo que has comentado. También por ahí platicamos, bueno, pues las principales repercusiones tanto para Estados Unidos como para México, principalmente para ellos, sería un alza en la inflación en su economía.
¿verdad? Bueno, además la imposición de aranceles de México y Canadá a los productos americanos tendría esta situación de que encarecería aún más los precios de los productos y que esto irreversiblemente nos llevaría a un panel de controversia en el TEMEC e incluso a preguntarnos si realmente es factible seguir con el TEMEC. Sí, por ahí alguien sugería, es que hay que integrarnos y hacer una ¿cómo se llama? Una zona económica, una zona de, o sea, poner aranceles hacia afuera. Creo que estamos todavía muy lejos de llegar a esa situación. Digo, después de 30 años, todavía estamos muy lejos. Que teóricamente es el paso que sigue. Es el paso siguiente, efectivamente. Y precisamente eso conlleva a lo que tú comentabas también, ¿verdad? De plantearnos la pregunta también si la integración económica, todos estos estudios que se han hecho a raíz de la Unión Europea, si realmente la integración económica es benéfica o no es benéfica, si realmente sirve o no sirve. Según lo que hemos visto en Europa, es factible y es posible. Pero obviamente Europa tiene una dinámica muy diferente a la norteamericana. Incluso los mismos canadienses, lo comentaba el otro día con una persona que vino aquí a la universidad, aquí a la Ibero, de la Universidad de Regina en Canadá. Canadá incluso tiene dos países, ¿no? Uno que habla francés y uno que habla inglés. Y los que hablan inglés no les gusta que los confundan con los norteamericanos, con los estadounidenses. Entonces, está complicado. Híjole, bueno, pues, por lo tanto, creo que entonces nos toca a los mexicanos, pues ahora sí que tratar de adelantarnos, ¿verdad? A lo que pueda llegar a suceder. No sabemos si se van a imponer los aranceles o no, pero entre tanto, creo que debemos tener, ahora sí, como luego dicen, pies de plomo, irnos despacio. Y no tratar de apresurarnos en la toma de decisiones. Sí, y sobre todo, pues ahora sí que lo que comentábamos hace un momento, el cierre económico de México, de la economía mexicana a 2024, pues es digamos, básicamente un crecimiento por ahí chiquititito. Muy pequeño. Probablemente 0.6, al menos con la estadística que tenemos ahorita, la del PIB oportuna. Y finalmente, pues lo único que vamos a visualizar es que eso ya responde hasta cierto punto pues al contexto un poquito a lo mejor político que ha estado viviendo México en el último trimestre, ¿no? O en el último semestre, pero también ahora ya viene la otra parte, la del contexto político y económico de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, y lo que tú mencionas pues es lo más importante, Juan, o sea, pies de plomo, porque ahora cautela en la toma de decisiones, cualquier cosa puede pasar. Sí o sí la incertidumbre vamos a regresar a que la incertidumbre va a ser lo normal. Llegó para quedarse. Y ahora sí que el inicio, la primera mitad de 2025 va a ser la más compleja del año, entonces hay que ser muy cautelosos con la toma de decisiones de este año. Muy bien, Axel. Bueno, pues invitamos a las personas que nos escuchan y que nos ven a que comenten, que opinen sobre este tema, que compartan este podcast, ¿verdad? Si les gustó. Sobre todo. Sí, claro que sí, espero que sí. Y que estén pendientes de los siguientes capítulos. Por cierto, el siguiente podcast queremos tocar el tema relacionado al Plan México, más concretamente a los requerimientos en infraestructura que tendríamos que tener para llevar a cabo dicho plan y al desglose de algunos puntos en materia económica, para lo cual estaremos también teniendo 2 invitados. Espero que puedan asistir. Creo que me dijeron que sí era factible. Agradecemos al doctor Víctor Axel Amarillas Urbina por su intervención en este capítulo. Muchas gracias, Axel. No, para mí un gusto estar aquí, Juanma, y cuando gustes. Gracias. Ahora sí que el primer capítulo, esperemos que sea el primero de muchos más y ojalá que pronto podamos estar de nuevo. Axel, te volvamos a invitar también, obviamente, para comentar otros temas relacionados con la economía. Y pues agradecemos también a nuestro productor y amigo José Luis Hernández, que también estuvo en los controles. Muchas gracias, José Luis. Y pues gracias a quienes nos escuchan y nos vemos en la próxima.